Ford lo ha vuelto a hacer. Primero fue el Mustang, ahora recientemente ha sido el Capri y entre medias el Explorer. Es una buena estrategia de marketing eso de utilizar nombres ya existentes, y en el caso del Explorer hay que reconocer que no es tan polémico como con el Mustang o el Capri, que han convertido en coches eléctricos algo que inicialmente era totalmente distinto. En el caso del Explorer, vale, el americano es totalmente diferente, mucho más grande, otro concepto, pero sí que tenemos que tener en cuenta que es un SUV que tiene una presencia muy marcada. A mí personalmente me gusta y os voy a contar por qué en este vídeo. Empezamos con el diseño. Este es el canal de Soy Motor Coches, con el patrocinio de los cargadores fabricados en España V2C. La parte frontal seguramente es una de las más llamativas. Lo que os decía durante la presentación del coche, ayuda a que tenga mucha presencia, parece un coche mucho más voluminoso de lo que es. Como buen vehículo eléctrico tenemos una parrilla ciega, pero sobre todo llama la atención esta franja de color negro en la que pone el nombre Explorer, le da un toquecito aventurero. En la parte lateral es donde más se nota lo que os decía, esa sensación de grandeza, vamos a decir, a pesar de que es un coche de tan solo 4,46 metros, es un segmento C, lo podemos equiparar por ejemplo a un Peugeot E3008. En todo caso también tenemos detalles que ayudan a potenciar todavía más esa sensación de tamaño. Vemos las llantas, a que parecen grandes, pues son las de 20 pulgadas y puede llegar a ver de 21. Las de serie, eso sí, son de 19. Y otro punto que le da bastante personalidad al coche es este pilar C, que tiene unos grafismos que le dan un aspecto de velocidad, sobre todo cuando lo vemos en marcha. Y en la parte trasera vemos que seguimos un poquito la línea de la delantera, con esta franja negra, de nuevo con el nombre de Explorer. También estas ópticas finas con forma de L invertida. Y el toquecito deportivo lo da el spoiler. Además, tenemos un maletero que cubica 470 litros. Está bien, ya vais a ver que si me subo, pues entramos bastante bien, pero que tiene una cifra de capacidad de carga un poquito inferior a la de sus rivales. Insisto, en todo caso suficiente. Y además, para guardar los cables de carga, tenemos un doble fondo que viene bastante bien. Ya en el interior destacaría en primer lugar dos cosas. La primera, el confort que ofrecen los asientos. Son de serie de una sola pieza con el reposacabezas integrado, pero aparte hay otros opcionales con certificación AGR que, bueno, no os puedo contar cómo van porque no los he probado, pero en todo caso estos de serie van bastante bien. También me gusta mucho la sensación de espacio que hay, tanto en el asiento del conductor como en el del copiloto. A pesar de tener una consola central bastante ancha, no nos golpean las rodillas en ningún momento. El volante, de primeras, sinceramente me pareció un poco raro porque está achatado por la parte de arriba y por la de abajo, pero a la hora de manejarlo no hay ningún problema, además tiene buen agarre, buen tacto, buen material. Pantallas, tenemos un cuadro de mandos de 5 pulgadas, me diréis que es pequeñito, es cierto que a lo mejor es más pequeño que los de la competencia, pero más que suficiente para la información que tiene que aportar. Mucho más grande es la pantalla central, 14,6 pulgadas y dispuesta verticalmente. Se maneja bien, es sencilla, evidentemente tenemos que pasar un periodo de aprendizaje, pero no es muy arduo. Además tenemos una cosa bastante curiosa que es móvil, simplemente con pulsar aquí podemos levantarla o bajarla. Además, si la levantamos, tenemos aquí un hueco portaobjetos que nos aseguran desde Ford que se cierra herméticamente, es decir, tendrían que cargarse la pantalla para poder llevarse lo que hay dentro. Imaginaros que vamos al gimnasio, por ejemplo, dejamos aquí la cartera, pues bueno, estaría cubierta tanto a la vista como en teoría pues ante posibles robos. Lo que no me gusta tanto es que no tenemos ningún botón físico, incluso el climatizador hay que manejarlo desde la pantalla. Eso sí, siempre tenemos la tira de abajo disponible para poder tocar los grados a los que sale el aire. Y además tenemos aquí una tira táctil para controlar tanto el volumen del audio como la conexión o desconexión de las cámaras. Respecto a los materiales utilizados, pues tenemos luces y sombras. Hay algunos que me resultan agradables tanto a la vista como al tacto. Vemos esta parte en gris claro, que es blandita y demás, pero hay otros que son plásticos duros. Esta moldura, por ejemplo, que bueno, por lo menos simula la fibra de carbono.
pero esta presencia de plásticos duros es un, entre comillas, mal endémico de muchas marcas generalistas desde la llegada del coche eléctrico. En todo caso, sí que tenemos visualmente unos acabados conseguidos, la mayoría de los ensamblajes también, así que bueno, digamos que está en la media de lo que tenemos en el segmento. Y también quisiera destacar el sistema de audio, da igual que sea el de que viene de serie o el Premium de Bang & Olufsen, que siempre contaremos con esta barra de sonido. Eso sí, tenemos diferencia en la potencia de estos dos sistemas de audio. El de serie son 100 vatios y el de Bang & Olufsen se va por encima de 400. Y ya en la parte trasera, como veis, también tenemos bastante espacio. Los dos asientos están situados en la posición que hemos utilizado mi compañero y yo para conducir, y él evidentemente acompañarme, y ya vemos que tenemos una gran distancia desde las rodillas hasta el respaldo del asiento delantero. Recordad que yo mido 1,74, así que los que seáis más altos estaréis más cerquita. En todo caso, yo creo que personas de hasta 1,90 o por ahí pueden ir bastante bien. Me gusta también la luminosidad del habitáculo, aunque en este caso tengo que decir que el techo panorámico de cristal es una de las opciones que hay, o bien que hay que pagar aparte, o bien que se consiguen con el acabado más alto. Es el caso de la unidad que estamos conduciendo. Además es un techo bastante grande, con más de 1 metro de longitud, que llega incluso hasta por detrás de la cabeza de los que ocupan estas plazas. No es lo habitual. Y bueno, aparte tenemos también tomas USB-C aquí para cargar nuestros dispositivos móviles y unas salidas del climatizador independientes. No tenemos, eso sí, una tercera pantalla, pero bueno, tampoco es algo que yo eche de menos. Bien, pues ya en marcha con el Ford Explorer, os cuento primero las opciones de motores y baterías que tiene. Estamos al volante de la que a mí me parece la más adecuada, la de 286 caballos, un solo motor en la parte trasera y hasta 602 kilómetros de autonomía. También tenemos una versión de 2 motores, tracción total con 340 caballos, peca un poquito de autonomía a pesar de tener una batería un pelín más grande, 79 kWh en lugar de 77, en este caso ronda los 580 kilómetros, y más adelante, a partir de octubre, aunque bueno, las primeras unidades llegarán un poco más adelante, llega la versión de acceso con 170 caballos y una batería de 52 kWh con una autonomía de un poquito menos de 400 kilómetros. La verdad que a mí esa versión me parece que se queda corta, sobre todo porque, como luego veremos cuando hablemos de precios, tiene tan solo un ahorro de aproximadamente 6.000 euros respecto a la que estamos conduciendo. Yo creo que la que estamos conduciendo sin duda es la que más se va a vender. Al fin y al cabo, estamos hablando de casi 300 caballos de potencia, más que suficiente como para mover el coche. Un coche que, a pesar de los 4,46 metros que os he dicho antes que tenía, pues ronda las 2 toneladas, es decir, es pesado, es un eléctrico. Sin embargo, ese peso que tiene tampoco se nota especialmente a la hora de conducirlo. El comportamiento dinámico del coche, la verdad que es una de las cosas que más me ha sorprendido para bien. Es ágil, de hecho incluso en poblado tenemos un radio de giro bastante cerrado, con lo cual es muy posible maniobrar bien, y luego cuando vas en carretera, pues como las que vamos ahora, ¿no? Carreteras secundarias, vemos que el coche se mueve bastante bien, apoya bien. Sí que es cierto que la suspensión es algo dura, pero no llega a ser incómoda. Yo creo que es un compromiso bastante interesante. Eso sí, tenemos que apuntar respecto al ID.4 que no tenemos opción a poner una suspensión adaptativa. En todo caso, insisto, yo creo que no lo necesita. Respecto al gasto energético, tendríamos que hacer una prueba bastante más amplia para llegar a una conclusión exacta, pero sí que es cierto que los 602 kilómetros que anuncia de autonomía evidentemente no se consiguen si se lleva a cabo una conducción normal. Si nos dedicamos a vivir eficientemente dentro del coche, sí, pero si no, yo creo que un rango de entre 400 y 450 kilómetros es lo más alcanzable, vamos a decir. Otra cosa que siempre me gusta comentar en los coches eléctricos, bueno, electrificados más bien, es el tacto del freno. Ya sabéis que con el sistema de regeneración no llega a ser todo lo natural que debería, pero en este caso está conseguido, vamos a decirlo. Los hay mejores, porque es cierto que cuando tú tocas el freno todavía notas que no es exactamente como un hidráulico normal,
pero al menos sí que tenemos una respuesta homogénea durante todo el recorrido del pedal. Eso hace que no caigamos en imprecisiones y evidentemente eso tiene su importancia especialmente cuando hacemos frenadas bastante leves. Hay otros coches eléctricos que cuando haces esa frenada leve, que sueles hacer en una ciudad, pues te cuesta calcular cuántos metros tienes que utilizar para detener el coche. En este caso no, estoy contento con eso y la verdad que es un punto a elogiar. Y luego también pues me estoy dando cuenta evidentemente al volante de otro de los puntos fuertes que tiene el coche, que es la visibilidad que ofrece. No veo nada que me moleste, incluso el pilar A cuando giramos hacia la izquierda, que hay en coches que pues molesta un poquito, no es tal en este vehículo, y desde esta posición la verdad que la visibilidad de la carretera es bastante adecuada. Y por último vamos a hablar de precios y lógicamente la conclusión. Tenemos esta unidad, la de 286 caballos, que se vende a partir de unos 46.500 euros, descuentos de Ford incluidos. La de 340 se va por encima de 55.000 euros y la de 170 caballos cuando llegue tendrá un precio inicial de unos 42.000 más o menos. ¿Qué me ha parecido el coche? Desde luego esta versión de 286 caballos, la idónea en términos de potencia y también de autonomía. Un coche lo suficientemente diferenciado del Volkswagen ID.4 a pesar de partir desde la misma plataforma. Y desde luego un vehículo agradable de conducir. Lógicamente no podemos esperar que sea un vehículo deportivo, tampoco lo pretende, pero es confortable, tiene una buena autonomía y en definitiva me parece una muy buena opción dentro de un segmento que cada vez tiene más competencia.